Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el manga de la regresión del bastardo del clan de la espada. Continuando con la historia, la madre del prota se encontraba mencionándole a alguien que había llegado para expresarle su gratitud. Era la maestra del prota, la cual se encontraba sorprendida por la presencia de estas dos mujeres. La mujer les dijo que si se trataba del joven maestro Teo estaba bien, creía que hubiese florecido su talento incluso sin su ayuda. La madre del prota le respondió que tal vez, pero que alguien te reconozca y te apoye sinceramente era algo que no podía pasar por alto. Y que esa persona sea realmente digna de confianza brinda una fuerza mucho mayor de lo que uno piensa. Y ella, como la madre de Teo, había escuchado que la señorita Evelyn es alguien así para su hijo, dejando tanto a la chica como a los cadetes sorprendidos. La mujer avergonzada le dijo que no solamente es una espadachín manca retirada. La madre de Teo le dijo que no tenía que menospreciarse tanto, ya que a menudo la luz que ilumina el camino en la oscuridad no se da cuenta de lo brillante que es. Y la señorita Evelyn es ese tipo de luz. Y ahora es su oportunidad de ayudar a esa luz a que pueda iluminar un mundo mucho más amplio. De regreso al presente, observamos cómo Evelyn se encontraba agradeciéndole al prota por todo lo que habían hecho por ella. Esta le dijo al prota que había escuchado que se había tomado la molestia de preocuparse por ella. Y gracias a eso pudo volver a tomar las riendas y regresar a la división del dragón escamado. Teo pensó que es algo que debió de haber pensado primero. Al parecer su madre le había atribuido todo el mérito a él. Y eso era algo muy propio de ella, por lo cual terminó agradeciéndole a su madre por esto. Evelyn le dijo al prota que ella, Evelyn, juraría lealtad al joven maestro Teo como su espada, a lo que el prota terminó agradeciendo las palabras de la mujer. Y mientras se acercaban al nido del dragón, el prota le mencionaba a la chica que contaba con ella. Un rato después, observamos el nido del dragón blanco, una estructura bastante enorme con múltiples dragones volando a su alrededor. La maestra del prota le dijo al chico que ese es el nido del dragón blanco, donde habitan los wyvers voladores, y como sabía, la división de dragón escamado lleva a cabo sus misiones junto a los wyvers, por lo que realizaban una ceremonia de ingreso en ese mismo sitio. Teo le preguntó a Evelyn si no podía encontrar un compañero, entonces no podría unirse a ellos. La mujer le dijo al prota que es raro, pero a veces suele suceder. Teo no pudo evitar preguntarse si esos hermanos Lake estarían bien, pues no parece que esto sea algo para ellos, aunque bueno, se las arreglarían de alguna manera. Evelyn le dijo al prota que por lo menos tenían que echar un vistazo primero, ya que por lo general cuando se encuentra al wyvern que será su compañero se siente de inmediato. Un rato después observamos a un poderoso wyvern que se veía bastante monstruoso. Este es un dragón tirano Octirex, un depredador gigante y feroz de hasta 15 metros de altura con escamas marrones. Por otro lado estaban los dragones ventosos Abi Alai. Un dragón que esparce su niebla venenosa de color púrpura, posee un cuerpo alargado como el de una serpiente y un aguijón en la punta de su cola que es un arma letal. También tenemos al dragón humanoide Sigia, un dragón híbrido y dócil. Suele esconderse bajo la tierra, pero si percibe una amenaza lanza un ataque sorpresa desde el suelo. También está el dragón veloz Velociraptor, una especie pequeña y ágil que caza en manada y posee gran inteligencia, tiene la habilidad de escupir fuego. Un rato después, Evelyn le dijo al prota que actualmente los wyvern bajo el cuidado de la división de dragón escamado se clasifican en esas 4 grandes categorías. Le preguntó al prota qué le parecía, ¿acaso había alguno que le hubiese dado una buena sensación? El prota se encontraba desconcertado pensando en esto, aunque en realidad ya tenía uno en mente, pero por alguna razón no lo podía ver por ningún lado. El prota comenzó a recordar cómo 6 años después de la Gran Guerra, de repente un enorme wyvern mutante había atacado el nido del dragón blanco, arrasando con más de 100 wyverns de la división del dragón escamado que habían criado con esmero. Este fue conocido como el dragón espectral. Aquel día 8 aldeas ardieron en llamas y decenas de espadachines perdieron sus vidas. Ante el desastre ocasionado por este wyvern, Ragnar clasificó el dragón espectral como una bestia del desastre de nivel 2 y emitió una orden de exterminio. Y al final solamente pudieron derrotarlo cuando el dragón demoníaco y el dragón de la espada entraron en acción. El nombre de aquel dragón espectral era un apodo que había recibido de su habilidad para esconderse entre las sombras. Y ahora si una criatura con ese potencial fuera su compañero sería lo ideal, y las características que pudo ver en su vida pasada eran las siguientes. Justo en ese momento, mientras iban volando cerca de un cañón, algo llamó la atención de Teo. El chico comenzó a decir que lo había encontrado. En otra cordillera, el dragón demoníaco observaba cómo se llevaba a cabo la ceremonia de todos los chicos. Pero justo en ese momento alguien llamó su atención, era otra persona que había llegado y le mencionaba que se veía bastante feliz. El hombre le respondió que si acaso no sería más extraño si no lo estuviera. Después de todo, un dragón había llegado inesperadamente a sus manos. La mujer que había llegado le dijo que eso era bueno, justo había venido para hablar de ese asunto, llamando la atención del hombre. El dragón de la espada era el que había llegado, mencionándole al capitán de la división del dragón escamado que planeaba convertir a Teo en el pilar central de su unidad, preguntándole si acaso no era así.
Y como era de esperarse, el capitán de la división del dragón escamado es alguien que elige bien sus palabras. El hombre le respondió que la boca es la raíz de todos los problemas después de todo. La mujer comenzó a mencionar que al parecer había estado planeando algo mucho más grande de lo que se había imaginado. El hombre le respondió que él no había dicho nada hasta ese momento. La chica le dijo que no tenía que preocuparse, ya que había venido a hacer una propuesta por el bien de ese niño. El hombre le preguntó qué era lo que estaba planeando. El hombre comenzó a pensar que Theo ya había decidido unirse a la división del dragón escamado, y esa decisión no era algo que alguien más pudiese cambiar. Y a estas alturas ya no podría marcharse al Palacio Flor de Ciruelo en una situación así. ¿Qué propuesta tenía esta mujer? Fue entonces cuando el dragón de la espada le dijo que era un entrenamiento conjunto, preguntándole al dragón demoníaco qué le parecía esto, dejando al hombre bastante conmocionado. Cambiando de escena, regresamos nuevamente a donde había llegado el prota anteriormente. Observamos como un pequeño dragón blanco era acosado por otros 4 dragones. Evelyn comenzaba a gritar que si acaso lo estaban haciendo otra vez. Theo le preguntaba si acaso sabía algo acerca del Wyvern azul y blanco. La mujer le dijo que había sido marginado desde hace mucho tiempo. Habían intentado tomar medidas al nivel de la unidad, pero eso no había funcionado. Y desde el principio parece que lo rechazaron porque en realidad este no es un Wyvern. El prota le preguntó a Evelyn que a qué se refería con eso. Evelyn le dijo al prota que es una criatura nacida de un Wyvern hembra y un Viper macho. Esto llamó la atención del prota. El prota preguntó si de verdad era un Viper. ¿Acaso esas criaturas que son catalogadas como nivel 1, que incluso habitan en el territorio del mar demoníaco, se encontraban allí? Entonces, ¿cómo pudo cruzarse con un Wyvern? Evelyn le dijo al prota que eso es un completo misterio. Y en primer lugar, esa criatura nunca debió de haber nacido, llamando la atención del prota. El chico comenzaba a pensar que las bestias de nivel 1 son consideradas desastres naturales como tifones o lluvias torrenciales, y si incluso una sola de estas criaturas llegase a cruzar la muralla provocaría una destrucción masiva. Y los Vipers son los más poderosos entre ellas, seres fantasmales que habitan en las sombras de los bosques, y así que su habilidad como dragón espectral proviene de su sangre de Viper. Evelyn le dijo al prota que por esa misma razón cuando nació fue gran tema dentro de la división del dragón escamado. Al principio decidieron aceptarlo en el nido y observarlo, pero los Wyvern simplemente no lo reconocieron como uno de los suyos, y han habido muchos debates sobre si aislarlo completamente sería la mejor opción. Theo comenzaba a pensar en esto, rechazado por ser diferente desde el nacimiento, preguntando cuál era el nombre de esta criatura. Evelyn le dijo al prota que se llama Umbra y es un término arcaico que significa sombra. Esto hizo que el prota pensara que ahora tenía una razón más para elegirlo. El chico dijo que Sombra entonces le parecía un buen nombre. Evelyn llamaba la atención del prota preguntándole qué era lo que iba a hacer, a lo que Theo le dijo que estaba eligiéndolo como su compañero. La mujer no comprendía qué era lo que había dicho el prota, preguntándole al chico que por qué lo había hecho de repente. Aún así, Theo había saltado del Wyvern y le dijo a Evelyn que se adelantaría primero. Preocupada, Evelyn llamaba la atención del prota sabiendo que no podía soportar una caída desde tal altura. Pero Theo mientras descendía se veía bastante confiado, y pensaba que esta vez le daría una vida diferente a Umbra. Acercándose a gran velocidad hacia donde se encontraba el dragón, el prota pensaba que justo como él lo había hecho. Y en el momento en el que el prota terminó llegando al borde de la cordillera, el chico terminó utilizando su habilidad de trueno para ahuyentar o para atacar a los otros Wyverns. Ahora vemos qué era lo que estaba sucediendo cuando Theo estaba descendiendo. Justo en ese momento el chico abrió su inventario y terminó sacando algunas cuantas espadas. Las terminó arrojando con mucha fuerza hacia abajo, y en ese instante el prota había utilizado la sincronización del linaje, lo que le permitía mover objetos designados utilizando la telequinesis. Las espadas comenzaron a imbuirse con la energía del prota, causando que éstas se quedaran estáticas en el aire, dándole la oportunidad a Theo a descender con seguridad hacia la parte inferior. Evelyn observaba lo que estaba haciendo Theo en ese momento y no se lo podía creer. Preguntó cuándo Theo había aprendido a utilizar la telequinesis. Además la utilizaba de esa manera, lo que le parecía increíble, y la velocidad de su crecimiento era bastante abrumadora. De regreso con el dragón al cual el prota había escogido, vemos cómo los otros se encontraban molestándolos, y al parecer este dragón se veía bastante furioso. Theo, enfocándose en él, esperaba llegar lo más pronto posible, aunque por supuesto algunos recuerdos terminaron invadiéndolo, recordando cuando lo llamaban maldito loco y por qué Ragnar había recibido a un bastardo como este. Y por supuesto, por muy bastardo que sea, esto era demasiado para considerarse una persona torpe. Theo se sintió identificado con este dragón y justo en ese momento una de sus espadas terminó tocando el suelo. Theo rápidamente se preparaba para utilizar la protección del dragón relámpago. Consiguiendo que la energía recorriera todo su cuerpo, ahora Theo se encontraba moviéndola junto con sus espadas para utilizarla y realizar un poderoso ataque a esa distancia. Y el ataque que había realizado Theo tiene por nombre Portal del Dragón. Las dagas o espadas que había utilizado el prota ahora se encontraban incrustadas en el suelo, y los dragones que anteriormente estaban molestando al pequeño dragón blanco y azul se encontraban ahora alejándose a gran velocidad.
Mientras se alejaban, el prota terminó llamando la atención del pequeño dragón. Mientras se acercaba al pequeño Wyvern, el prota les mencionaba que apenas les dio un susto y todos salieron corriendo. En fin, los cobardes solamente se vuelven valientes cuando molestan a otros. Algo preocupado, el prota le preguntaba a Umbra si se encontraba bien, pero este último se veía un poco receloso a dejar que el prota se acercara más. Y antes de que Theo se acercara más, Umbra inmediatamente decidió volar para alejarse, mientras que el chico le gritaba a esta que tenía que esperar. Evelyn aterrizó detrás del prota y le dijo que ahora mismo estaba en un estado de alerta, por lo cual sería bastante difícil acercarse. Y si quería intentarlo, sería mejor hacerlo más tarde y con mucha más calma. Theo le respondió que no, justamente por eso ahora era cuando más necesitaba estar de su lado. Y tenía que pensar en por qué seguía rondando el nido a pesar de ser rechazado de esa manera. Esto es debido a que se encuentra completamente solo, y las heridas del corazón son mucho más difíciles de soportar que las del cuerpo. Theo le dijo a Evelyn que no debió de haber ido muy lejos por sus heridas, así que por favor tenían que seguirlo, dejando a la chica pensando en las palabras del prota. Un rato después, observamos cómo Umbra se encontraba en otro cañón y ésta al parecer se encontraba reposando para intentar recuperarse lo más pronto posible de sus heridas, aunque se veía bastante exhausto. En ese instante un olor particular terminó llamando su atención, dándose cuenta de que el prota y Evelyn habían llegado a ese sitio. Evelyn le dijo al prota que muchos miembros han intentado domesticarlo, pero al parecer eso no servía de nada. Era una criatura extremadamente desconfiada y su estado actual lo hacía aún más desconcertante. El prota le mencionó a Evelyn que tenía que traerle algo de comida a Umbra. Mientras tanto, él se encargaría de la situación, ya que al fin y al cabo es su ceremonia de iniciación. Umbra terminó utilizando con el prota el terror del Wyvern, mientras que Theo terminó respondiéndole a este utilizando el terror del dragón menor. Umbra se encontraba gruñéndole al prota y se encontraba un poco desconcertada ante la presión que sentía de Theo. Theo se encontraba acercándose cada vez más y Umbra no podía entender cómo su mano no se alejaba de él. O bueno, ella, no sé todavía si es hembra o macho. Antes de que el Wyvern pudiera hacer algo, observamos cómo Theo había llegado lo suficientemente cerca y mientras le acariciaba la cabeza terminaba vertiendo una poción sobre sus heridas. Poción curativa, cura rápidamente las heridas graves y recupera parte de la energía. La poción lentamente comenzaba a hacer efecto sobre el cuerpo de Umbra y Theo se encontraba al lado de este comenzando a masajear el área afectada. Le preguntó a Umbra qué le parecía, acaso el dolor había disminuido un poco y Umbra se encontraba confundido por lo que estaba haciendo el prota. Theo se encontraba acariciando su pelaje, mientras que se preguntaba si acaso eso sería gracias al corazón de dragón. Sentía las emociones de Umbra claramente retumbar con las de él, la ira hacia aquellos que la habían expulsado, pero al mismo tiempo el pesar y la tristeza de querer estar con ellos, una soledad extrema que surgió después de pasar tanto tiempo solo, y lo que el prota siente hacia sí mismo es exactamente eso. Aunque le resulte sospechoso que él apareciera de repente y le ofreciese su calidez, y a la vez este pequeño Wyvern tenía la ironía de esperar a que el prota no se fuera nunca. Umbra observaba al prota fijamente, mientras que Theo le mencionaba que no tenía que preocuparse, pues no le daría la espalda. Además de eso, el prota terminó utilizando su inventario para sacar algo que se encontraba en su interior. Mostrándole una joya al Wyvern, el prota le preguntaba si no le gustaba algo como eso, causando que Umbra comenzara a sonrojarse. Theo le preguntaba a Umbra si acaso no lo quería, pero este último terminó desviando su mirada, esperando a que el prota terminara guardando aquello. Pero nuevamente lo que hizo el prota dejó a Umbra completamente sorprendido, pues el prota había utilizado aquel colgante y se lo había regalado, se lo terminó colocando como si fuese un collar. Theo le dijo que ese era un regalo, pues si lo seguía podría tener muchas más cosas como esas en el futuro. Preguntándole a Umbra qué le parecía, y al parecer este comentario terminó convenciendo al dragón de que el prota no era alguien malo. Theo le dijo que había escuchado que no le gustaban las riendas ni las monturas, pero podía hacerles unas decoraciones con joyas como esas. Y le preguntó a Umbra si acaso no consideraba que eso sería increíblemente llamativo y bonito. Todo esto mientras el Wyvern se imaginaba todo esto y se encontraba bastante emocionado. El prota pensó en ese momento que tendría que sacar algunas cosas de la herrería de su abuela. En ese mismo momento observamos cómo la elfa se encontraba sintiendo un escalofrío por todo su cuerpo. Uno de sus empleados le preguntaba a su maestra si acaso su rostro parecía haberse oscurecido un poco, qué era lo que le había sucedido. Esta le dijo que de repente había sentido como si el dinero se le estuviese escapando de alguna manera. Ahora mismo Theo y Umbra se encontraban observándose fijamente, y Umbra terminó dando un fuerte rugido hacia el cielo. El sistema le dijo a Theo que había logrado ser reconocido como dueño del Wyvern Viper, y se había generado una nueva habilidad. Dominar Wyverns, habilidad de rango C-, maestría de la habilidad 1%. A mayor maestría, mayor sería la confianza que generes con las especies de dragones que domestiques, y al montarlo su poder aumentaría en un 10%. Evelyn comenzaba a acercarse al sitio donde había dejado al prota anteriormente. Al descender, la chica traía consigo 2 reses que eran la comida perfecta para un Wyvern.
Pero justo en ese instante algo terminó llamando su atención. Se dio cuenta como Theo y Umbra se encontraban abrazándose el uno al otro. La chica le preguntó al prota que cómo lo hizo, ya que era uno que nunca antes había abierto su corazón. Theo le dijo a Evelyn que entonces había llegado bastante rápido. Un rato después, mientras observaban a Umbra comer, el prota dijo que era bueno, tenía que comer bastante bien y le agradecía bastante a Evelyn por la carne que había traído. La mujer le preguntaba al prota que en serio cómo había logrado hacerlo. Theo le dijo que solamente le había brindado algo de consuelo a sus heridas emocionales, un regalo en el momento adecuado y es una jugada maestra para abrir la brecha en su corazón. Evelyn no comprendía lo que estaba diciendo el prota por más que lo observara, pero justo en ese momento Theo llamó la atención de la mujer, comenzando a reír preguntaba si acaso eso que estaba comiendo también se le iba a entregar a él. Pero Theo le dijo al pequeño Wyvern que le agradecía pero él ya había comido, así que simplemente tenía que comer mucho él. Al observar esto, Evelyn no pudo evitar pensar que esto es bastante típico del joven maestro Theo. No contento con atraer a las personas, incluso ha logrado ganarse el afecto de un Wyvern. Esto la dejaba bastante sorprendida, pero aún más sorprendida quedó con lo que estaba viendo justo ahora. Felicitaba al prota por lo que estaba haciendo, ya que había sido reconocido como el dueño y su compañero, y que un Wyvern muestre su espalda y nuca significa que confía plenamente en él. Aunque Evelyn se preocupaba por el prota, mencionándole al chico que no, porque de repente hacía eso mientras se encontraba comiendo. Theo le dijo a su maestra que el Wyvern le había dicho que lo montara. Evelyn le dijo al prota que aunque lo hayan aceptado como su compañero, ni siquiera había recibido un entrenamiento de vuelo, y montarlo sin riendas ni una silla era bastante peligroso. Así que si despegaba de esa manera sería un completo suicidio para él. Theo le dijo a su maestra que estaba bien, ya que él tenía un método para todo eso. Mientras Umbra comenzaba a elevarse por el cielo, el sistema mencionaba que se había activado la habilidad dominio de Wyvern, y esta habilidad ahora mismo se encontraba compensando la falta de técnica de equitación. Evelyn no podía creer lo que estaba sucediendo, el prota realmente se encontraba volando junto a su Wyvern, y estos lentamente se encontraban alejándose en el cielo. Vemos cómo comenzaban a alejarse del nido. El prota le mencionaba al Wyvern que estaba bien, estaba todo bien, lo podía entender, entonces quería ir a algún lugar y tenían que ir juntos después de todo. Tanto el prota como el pequeño Wyvern ambos se veían bastante emocionados. Pero una pequeña incomodidad terminó invadiendo a Theo. Se encontraba pensando que eso le parecía extraño, porque una criatura tan dócil como terminó convirtiéndose en una bestia como el dragón espectral. Y todo esto mientras el Wyvern seguía alejándose por las cordilleras cada vez más. Cambiamos de escena y vemos lo que parecía ser una cascada y en el interior de esta misma al parecer una energía ominosa comenzaba a salir. Chicos, nos hemos quedado en el capítulo número 39 de este manga, por lo que nos tocará esperar al menos 2 semanas para continuar con el mismo. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.